Trabajo de dinámica, primer corte. Presenta Juan Carlos Dávila Higueras, materia dinámica, grupo E112A. A la profesora Magister Diana Carolina Dulcey. El trabajo consiste en desarrollar el siguiente ejercicio. El mezclador secador cónico está definido mediante la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9z al cuadrado. X, y y z están dadas en milímetros. La posición vertical de una partícula de resina deslizándose a lo largo del interior del mezclador es z igual a 480 menos 80t al cuadrado y x es igual a y al cuadrado sobre 200. Además, y mayor que 0 en todo el movimiento. Determine la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t es igual a 2 segundos. Lo primero que hay que hacer es sacar los datos que nos está dando el ejercicio. En este caso tenemos los siguientes datos. Tenemos x igual x cuadrado más y al cuadrado igual a 9z al cuadrado, que sería la ecuación de la trayectoria. También tenemos que z es igual a 480 menos 80t al cuadrado, que sería la posición de la partícula en z. Tenemos a x en función de y. En este caso es x igual a y al cuadrado sobre 200, que nos dice que esta sería la posición de la partícula en x, pero está en función de y. Y lo que nos pide el ejercicio es determinar la velocidad y la aceleración de la partícula cuando t es igual a 2 segundos. Para t igual a 2 segundos, entonces ya empezamos a resolver el ejercicio con t igual a 2 segundos. Reemplazamos en la ecuación de la posición de z. Para hallar z, tenemos que z es igual a 480 menos 80 por 2 al cuadrado, que nos da 160 milímetros. Derivamos la ecuación y tenemos el z punto o la velocidad, que sería menos 160 por 2, que es igual a menos 320 milímetros sobre segundos. Volvemos a derivar z punto y tenemos z2 puntos, que sería la aceleración, y nos da que es igual a menos 160 milímetros sobre segundos cuadrado. Despejando y en la tercera ecuación tenemos que la ecuación es x igual a y cuadrado sobre 200. Si la despejamos nos queda y cuadrado igual a 200x. Como nos está quedando en función de y, entonces y en función de x, entonces en la ecuación de la trayectoria reemplazamos para hallar x y por lo tanto tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9z al cuadrado, que es la ecuación de la trayectoria. Entonces donde está y reemplazamos por x, entonces sería, entonces donde está y cuadrado reemplazamos por 200x. Entonces x al cuadrado más 200x es igual a 9 por 160 al cuadrado. 160, pues salimos también de reemplazar z, que ya lo tenemos, y con eso despejamos x y la hallamos. Y nos da que x es igual a 390.3 milímetros. Ya tenemos la posición de la partícula en x. Seguimos, entonces, ya con x podemos hallar la posición en y de la partícula. Entonces, por lo tanto, nos queda que y es igual a la raíz cuadrada de 200 x, o sea, y igual a la raíz cuadrada de 200 por 390.3. Tenemos que y es igual a 279.39 milímetros. Ya tenemos la posición de la partícula en y. Ahora tenemos que derivar implícitamente la ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria de nuevo. Y derivar implícitamente nos queda que nos queda 2x por x punto más 2y por y punto igual a 18z por z punto. Teniendo los valores, entonces tenemos que 2 por 390, que es lo que vale x, por x punto más 2 por 279.39 y punto es igual a 18. Ya tenemos a z y tenemos el z punto que ya lo hallamos, que es menos 320.
Entonces, lo que nos queda es, tenemos que derivar implícitamente nuevamente la ecuación 3 para dejar toda la ecuación en función de y punto. Entonces, como tenemos la ecuación y al cuadrado igual a 200x, la derivamos implícitamente y nos queda 200x punto sobre 2 por y punto. Si despejamos x para poderla meter en la ecuación y que quede toda la ecuación en función de y punto. Entonces x punto es igual a 279.3 sobre 100. Lo que nos queda resolviendo que x punto es 2.7939 y punto. Entonces ya con esa ecuación reemplazamos el x punto para hallar el y punto. Tenemos que, aquí está la ecuación, entonces ahí es donde vamos a reemplazar el x punto por 2.7939 y punto. Ahí nos queda toda la ecuación, entonces solo tenemos una sola variable que sería y punto, se despeja de la ecuación y ya tenemos el y punto, que sería la velocidad de la partícula en el eje y, que sería y punto igual a menos 336.387 milímetros sobre segundo. Ahora teniendo y punto podemos hallar x punto. Con x punto ya sabemos que la ecuación es 2.793, entonces metemos a y punto, que ya lo hallamos, y nos da que x punto es igual a menos 939.83 milímetros sobre segundo. Ahora, ya tenemos, este sería el vector velocidad, tenemos el x punto, que es la velocidad de la partícula en el eje x, el y punto, que es la velocidad de la partícula en el eje y, ya habíamos hallado el z punto, que sería la velocidad de la partícula en el eje z. Ahora tenemos que hallar las aceleraciones, y para hallar las aceleraciones tomamos la segunda ecuación de la trayectoria, o sea, la derivada, la que derivamos por primera vez. Ahora sacamos la segunda derivada y derivamos implícitamente para hallar las aceleraciones. En este caso sería, esta es la ecuación que ya teníamos, que es la primera derivada, tenemos que sacar la segunda derivada implícita, que nos queda 2 por x punto al cuadrado más x por x doble punto más 2 por y punto al cuadrado más y que multiplica a y doble punto. Recordemos que y doble punto sería las aceleraciones, que es la segunda derivada, que es igual a 18 que multiplica z punto al cuadrado más z por z dos puntos. Entonces metemos los valores que ya tenemos de x punto, y punto, z punto y z dos puntos, y vemos que la ecuación nos queda en función de x punto y de x dos puntos, perdón, y de y dos puntos. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que hicimos para hallar las velocidades, entonces nos vamos a la otra ecuación que teníamos, que estaba en función de y, pero derivada nos quedaba que x punto queda en función de y punto. Entonces esa la derivamos nuevamente, es una derivada implícita, sería la segunda derivada, entonces nos sale x doble punto, que sería igual a 1 sobre 100, que multiplica a y punto al cuadrado más y por y doble punto. Entonces ya con esa despejamos y hallamos la aceleración en y, por lo tanto tenemos que, esta es la ecuación que teníamos, donde nos quedan las dos variables, x punto y y doble punto. Entonces esta ecuación lo que hacemos es, como ya despejamos x punto y lo dejamos en función de x doble punto, perdón, y lo dejamos en función de y doble punto, tenemos que meterla en la ecuación para que toda la ecuación nos quede en función de y doble punto. Ya haciendo eso, podemos despejar y doble punto y nos da que y doble punto es igual a menos 541,042 milímetros sobre segundo cuadrado. Recordemos que y doble punto es la aceleración de la partícula en el eje y. Ahora, ya teniendo el y doble punto, podemos hallar el x doble punto, que la teníamos en función de y doble punto.
metemos los valores, hacemos el cálculo y eso nos da que x doble punto sería igual a menos 380.053 milímetros sobre segundo al cuadrado. Recordemos que ya tenemos el z a 2 puntos, o sea la aceleración de la partícula en z, en el eje z, que lo hallamos al principio. Entonces, ya generalizando, tenemos las respuestas. Podemos organizar un vector posición para la partícula que está dado por la ecuación que dice el vector posición en el punto, o sea, de la partícula, o el vector de la partícula, es igual a 390.3 en I, más 279.39 en J, más 160 en K. Organizamos las respuestas y tenemos un vector velocidad que nos da menos 939.83 en I, menos 336.38 en J y menos 320 en K. También tenemos el vector aceleración, que es menos 380.05 en I, menos 541.04 en J y menos 160 en K. Entonces, esta es una forma de la respuesta en forma vectorial, pero nos están pidiendo también la magnitud. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por medio de Pitágoras, cogemos el vector en Pitágoras y sabemos que la raíz cuadrada de todo el vector al cuadrado por la suma de sus cuadrados es igual a la magnitud. Entonces, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada de 939.83 al cuadrado más 336.38 al cuadrado más 320 al cuadrado nos dará la magnitud de la velocidad. Entonces, la magnitud de la velocidad nos da 1048.25 milímetros sobre segundos. Si lo convertimos a metros, sería 1.048 metros sobre segundos. Lo mismo hacemos con la aceleración. La sacamos por Pitágoras la magnitud y nos da que es 542.26 milímetros sobre segundos cuadrados o en metros 0,542 metros sobre segundos cuadrados. De esta manera termina el ejercicio. Espero sea útil para las personas que lo necesiten y muchas gracias.